¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí arrancamos el Meet and Call de IBB Más Live, aquí en este jueves 13 de julio, donde vamos a hablar del dólar, vamos a ver qué está pasando con el mercado financiero. En el día de ayer el dólar paralelo, el dólar blue cruzó la barrera de los 500 pesos. En el día de hoy se conoce además el dato de inflación de junio y el mercado todavía está esperando, viendo qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que para hablar de todos estos temas, qué puede pasar de acá hasta las PASO con el tipo de cambio justamente, vamos a entrevistar en el día de hoy a un especialista de mercados, un activo, pero muy activo en las redes sociales. Él es Salvador Vitelli, es jefe de research de Romano Group, que nos acompaña en el día de hoy y ya le damos la bienvenida. Salvador, ¿cómo te va? Bienvenido a IBM+. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por la invitación, un placer estar acá. No, un placer para mí estar con vos, Salvador. Y bueno, un poco en la intro hablamos de lo que está pasando con el dólar paralelo, ¿no? Que hoy volvió, en el día de ayer, hoy también, a los principales titulares de los sitios de noticias, en los canales de televisión también, en el diario, porque cruzó la barrera de los 500 pesos. Veníamos de 2 meses más o menos con bastante estabilidad en el mercado paralelo después del salto de abril. Y la primera pregunta que te quiero hacer es justamente eso. ¿Qué viste? Que primero, ¿por qué estaba tan calmo en los últimos meses el dólar blue y el dólar paralelo? ¿Y qué pasó ahora? ¿Y qué puede pasar en las próximas semanas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un recalentamiento, llamémosle nato, de una situación en la cual estuvo prácticamente paralizado en lo que fue mayo y junio. Si uno mira los aumentos mensuales que tuvo en el rally de abril, el dólar paralelo subió un 19,3%, contra mayo y junio que apenas tuvo sus leves variaciones y o contracciones. Entonces, en definitiva, con una inflación que el mayo la tuvimos en 7,8 y ahora junio apunta a ser un 6,5, 7%, en definitiva es difícil pensar en que el dólar, siendo un precio más de la economía, no se mueva. Entonces, yo lo que planteaba es, sí, ok, está superando un récord nominal, pero no olvidemos de mirarlo en términos reales, que eso es justamente lo que te dice dónde estamos realmente parados. Y si uno lo miraba ajustado en pesos constantes, el dólar, te marcaba de que estábamos para esta gestión en un cierto lugar donde podría llegar a haber algún movimiento, pero siempre pensando en que esta gestión lo que está haciendo es una intervención en el mercado de cambio financiero, la verdad que bastante importante para mantenerlo lo más calmo posible. Si miramos mayo, se utilizaron reservas por 760 millones de dólares para tratar de mantener lo más calmo posible al dólar, y esto en definitiva tiene sus consecuencias, porque en realidad que te lo mantengan intervenido, que te lo mantengan relativamente quieto, y eso se veía muy claro en lo que eran las órdenes de compra-venta de bonos, te hace arbitrar contra otras posiciones de dólar que no lo deja correr demasiado hacia un rally alcista que podríamos tener. Y además en esos meses no tuvimos demasiadas novedades, llamémosle negativas, como para pensar en que haya otro rally adicional del dólar, porque en definitiva mayo cerró, bueno, con una liquidación ahí sobre último momento del dólar agro, cumpliendo con los objetivos. Junio pasó sin demasiados sobresaltos, teníamos ahí la cuestión con el fondo y el pago de cupones ahora en julio, pero en definitiva no hubo demasiados drivers como para pensar un poco en la suba, y todo apunta a que este gobierno el foco lo tiene puesto en el dólar, y es allí donde va a querer tratar de que esté lo más calmo posible, y eso te lo dan los números claros de intervención. Me parece que la variable con la que quieren llegar lo más tranquilos posible, si se puede decir eso, frente a un dólar que subió de 60 pesos en diciembre a 500 pesos ahora, lo quieren mantener lo más calmo posible, porque bueno, el dólar también es piantavotos en esos términos. Toda la economía argentina mira el dólar, y cuando sube de 495 a 500 explotan los titulares, y bueno, justamente es lo que no quiere que suceda el gobierno. Ahora, Salvador, y de acá hasta las PASO, por lo que me decís, ¿crees que va a seguir interviniendo el gobierno? ¿Tiene el poder de fuego para hacerlo? Pero ¿qué puede pasar después de las PASO, ¿no? Si hay algún por ahí resultado que no le gusta al mercado o
en función de lo que digan las encuestas, y eso vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿no? Porque vamos a tener un aluvión de encuestas seguramente. ¿Crees que eso, digamos, puede también condicionar la intervención del gobierno? Y lo mismo con el acuerdo con el fondo, ¿no? Que todavía no hay novedades más allá de que pareciera que se encaminaría, ¿no? Más tarde o temprano se cerraría ese acuerdo. ¿Cómo ves para adelante? Y el 13, justamente hoy falta un mes, ¿no? El 13 de agosto, ahí ese resultado puede cambiar un poco el escenario que tenemos hoy respecto del dólar. Sí, sin dudas. O sea, las PASO puede llegar a ser un game changer en esos términos de que según cómo arroje los números, puede haber mayor o menor volatilidad. Por ejemplo, para el mercado no es lo mismo un Milei sacando una ventaja abrupta completamente inesperada o que sea un poco en los números similares los cuales están arrojando las encuestas. Yo creo de que eso puede llegar a ser un punto de bisagra. Por ende, el horizonte lamentablemente que tenemos es demasiado corto porque en definitiva es hacia las PASO y luego de las PASO será barajar y dar de vuelta y ver cómo estamos de acuerdo a cómo den los números. El, el dólar lo van a tratar de mantener lo más calmo posible. El acuerdo con el fondo, a ninguno de los dos actores les conviene que no se llegue a un acuerdo, entonces lo más probable es que lleguemos a un acuerdo. Se hablaba de que estaba en discusión puntos de déficit y demás, que uno planteaba el 1,5, otro 1,9, en definitiva se está proyectando una caída de 3 puntos del producto con un déficit también de 3 puntos. Entonces, ¿hasta qué punto eso va a ser relevante en la negociación si estamos midiendo apenas unos puntos de diferencia cuando en realidad las estimaciones van a ser mucho mayores? Así que del lado del acuerdo pienso que se va a dar, de ese lado no debería haber mayores inconvenientes, hay que ver en qué momento se hace el acuerdo con el staff para que luego se acuerde con el directorio, que eso puede llegar a traer cierta volatilidad, pero a ninguno de los dos actores, tanto como al fondo como al gobierno, le conviene que el acuerdo esté fuera de la mesa, así que yo creo que van a ir por ese camino. Y el dólar lo van a tratar de mantener también a costillas de intervención, tratar de mantenerlo lo más calmo posible, que bueno, en la medida que se mantenga más calmo, eso se va licuando en términos reales, eso lo sabemos de antemano por la inflación que tenemos, y termina siendo de que cada día que pasa, en la medida que se mantenga estable, se vuelve realmente barato en términos reales justamente, y hace que pueda llegar a tener un movimiento como lo tuvo ahora en julio, pero en definitiva las pasos serán aquellas que cambien o no la perspectiva que tenemos hacia adelante. Lamentablemente nuestro horizonte de vista que tenemos es básicamente de acá hasta las pasos y en las pasos, de acuerdo a cómo den los números, puede llegar a haber un movimiento. Una sensación de mercado que gane Milei podría llegar a acelerar procesos de dolarización de carteras y demás que podrían llegar a ser, tener un rally adicional del dólar, mientras que si los números indican que van en sintonía con las encuestas, quizá el movimiento no sea tan grave como se piensa. Por ende, sin dudas que es un año donde el público inversor tiende a dolarizarse, tiende a querer estar protegido frente a movimientos. De todas maneras, el número de las PASO va a marcar la marcha de lo que queda del segundo semestre y también, bueno, del primer semestre de 2024, que sin dudas también será con volatilidad de acuerdo a las medidas que se tomen, el paquete de medidas y el plan de estabilización que se haga. Salvador, y respecto al poder de fuego real que tiene el Banco Central, estamos hablando de que tiene al día de hoy reservas netas negativas, está utilizando los yuanes y muy activamente en estas últimas jornadas, de hecho está vendiendo y bastante, la mayor venta la hace a través de la moneda china. El poder también en el mercado de futuros, ¿qué otras herramientas tiene? Digo, la tasa de interés, ¿cuánto impacta, cuánto no? Si hay espacio para que la suba más, teniendo en cuenta que también hace un equilibrio con la actividad, no quiere matar demasiado la actividad. El gobierno sabe que de eso depende también su victoria o mejores números respecto a lo que pueda llegar a generar en un contexto bastante negativo, ¿no? Para lo que ha sido todos estos últimos meses en términos económicos, ¿no? Sí, yo creo sinceramente de que margen para suba de tasas no la hay demasiado. Tenemos mayo y junio, donde probablemente dentro de las tres variables, tanto tipo de cambio como inflación, la tasa sea la ganadora, que está caminando al 8% mensual. Yo creo sinceramente de que margen para suba no la hay por el mismo hecho de que también si la siguen subiendo, como bien comentaste, contrae fuertemente la actividad y destroza el crédito por esas tasas que están en el 155 en términos de tasa efectiva. Por ende,
mirando hacia el poder de fuego que me consultabas, reservas netas, hoy estamos en los 6.600 millones de dólares negativas, por ende, todos los dólares que tiene el Banco Central, no solamente que no son de él, sino que además debe una parte. Eso es la simplificación lógica de qué significa eso. Pero no obstante, sí, puede seguir interviniendo, puede seguir vendiendo yuanes. En definitiva, lo que está usado aproximadamente ronda los 3.700 millones de dólares. Tenemos una autorización para uso de unos 10.000 millones, fueron en dos tramos. Y en definitiva, allí pueden llegar a tener mayor intervención. Y no debemos olvidar la cartera de bonos que tiene tanto Banco Central como Sí, Tesoro, exacto. como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en definitiva eso no forma parte de las reservas, pero sí forma parte del activo. Por ejemplo, el Banco Central, que tiene bonos por aproximadamente unos 4.500 millones de dólares, que allí puede seguir interviniendo a costillas de empeorar su balance, sin dudas, que en definitiva lo hemos visto con intervenciones algo más sofisticadas o bien algo más primitiva, llamémosle, cuando vendía solamente bonos en pesos y destruía paridades en dólares sin mantener la cotización de la paridad relativamente estable, que eso te hace bajar el tipo de cambio, pero te terminás desprendiendo de divisas. Y en términos de futuros, todavía tiene bastante margen en esos términos. Llama la atención los niveles de tasa en los cuales estamos y que el Banco Central se mantenga relativamente alejado de esos valores porque tenemos tasas efectivas por encima del 330-340%, y el Banco Central no se ve demasiada intervención en el mercado de futuros. Y bueno, mayo marcó con una baja con respecto a abril, estamos en torno a la exposición vendida del Banco Central en unos 1.400 millones de dólares y tiene, según el acuerdo con el fondo, por unos 9.000 millones. O sea, margen en esos términos tiene, pero bueno, me parece que el foco va a estar puesto en eso. Y justamente el fondo le pedía una suerte de evaluación relacionándolo con el tema de la exposición de futuros. Y yo creo de que van a intentar lo posible para que eso no se dé, que eso esté fuera del acuerdo y que se negocien otro tipo de medidas, porque en definitiva la devaluación sería aquella variable que le podía llegar a jugar en contra de la carrera electoral que está haciendo Sergio Massa. Por lo que decís, digamos, va a tratar también el gobierno de mantener a los niveles que tenemos hoy el crawling peg, ¿no? Bastante cercano a la inflación, que de hecho, si hoy la inflación da, como bien dijiste, como cree el gobierno, debajo de 7%, es un poco lo que se está hablando, veremos después a las 4 de la tarde, sería como el primer mes después de mucho tiempo que el dólar oficial le gana a la inflación, ¿no? Porque marcó un 7,2% mensual más o menos, el dólar oficial. ¿Cómo ves justamente el ritmo del crawling peg para adelante? ¿Cuánto margen tiene el gobierno para acelerarlo? Porque es algo que evidentemente le pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuándo ves quizás una expectativa de mayor aceleración en función, por ejemplo, de lo que dicen los futuros, ¿no? De todo lo que nos queda para adelante. Bueno, en el futuro están hablando de una aceleración en agosto, diciembre, con un claro desarbitraje entre los meses anteriores y subsiguientes. Entonces allí te está marcando que puede llegar a haber algo de volatilidad. Y lo que comentaste es correcto. Junio, si la inflación cierra por debajo del 7,2, va a ser el primer mes de 2023 en el que el tipo de cambio haya avanzado a un ritmo superior a lo que fue la inflación. Ahora bien, ¿estamos en niveles competitivos? No, si uno analiza el dólar por tipo de cambio real multilateral, en los niveles actuales estamos en niveles similares a 2014, previa devaluación de Kicillof allá por enero de 2014, lo cual te marca de que, en definitiva, si bien el tipo de cambio ha ido avanzando arbitrariamente, sobre todo a partir de 2022, seguimos con un atraso que impide las liquidaciones y además la expectativa devaluatoria hace de que te frenen liquidaciones, no solamente por cómo está atrasado el tipo de cambio ex post, sino también lo que puede suceder en el futuro con la devaluación, si es que la hay, que cierta parte del mercado, sobre todo desde el punto de vista agro, se está hablando, se está esperando, se rumorea una suerte de evaluación que parecería de que no llega, o por lo menos esa pulseada hasta ahora el Banco Central la ha ganado, pero es mucho más probable, sí, de que mantengan un crawling peg rondando el 7%, 7,5%, e incluso llegar a aumentarlo un poco en momentos de tiempo donde quieran mostrar un buen gesto, una buena voluntad hacia el fondo, porque en definitiva sabemos que el fondo le pide un tipo de cambio más competitivo para no despilfarrar divisas en el mercado de cambios oficial. Pero bueno,
La cuestión clave allí es de que en tipo de cambio real multilateral nos encontramos atrasados y eso te genera fuertes perjuicios en términos cambiarios y hace de que hoy, junto con la conjunción de año electoral, sequía, baja de liquidaciones, dólares, soja, hoy tengamos niveles de ventas del Banco Central inéditos para años con cepo, e incluso junio, el que acaba de pasar, es el primer junio de los años con cepo en el que Banco Central vende divisas en el mercado de cambio y bueno, ahora lo está haciendo también a través de yuanes, como bien comentabas. Salvador, y entonces, para lo que queda adelante, ¿qué te imaginas? ¿Que el gobierno tenga que acudir a un dólar soja 4, por ejemplo? ¿Tenga que ajustar más el cepo para las importaciones? Se hablaba en su momento de aplicar un impuesto para algunas importaciones para por lo menos restringir un poco más, porque de hecho se está viendo la balanza comercial, los niveles de importaciones están arriba de los 7.000 millones de dólares mensuales, ¿no? Es un nivel alto para este contexto donde hay escasez de divisas, ¿no? Bueno, eso es una de las posibilidades que se planteaba, el hecho de restringir aún más el sector importador, de terminar de directamente estrangularlo en esos términos. Y además, sí, se hablaba de dólar soja, se hablaba de dólar maíz, incluso quita de derechos de exportación. Yo lo que comentaba es que dentro del rango de probabilidades se veía mucho más probable un dólar soja. Quedan aproximadamente unas 10 millones de toneladas de soja por comercializar y otras 3 millones de toneladas por poner precio. Que en definitiva esto puede llegar a dar un alivio en términos cambiarios. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que es una soja que no fue liquidada en el dólar agro, dólar soja anterior. Entonces, la zanahoria, el incentivo a ofrecer, deberá ser lo suficientemente competitivo como para que se pueda llegar a dar un aluvión de liquidaciones que pueda llegar a aliviar la situación de estrés cambiario en el cual estamos insertos. En el segundo semestre generalmente las liquidaciones bajan porque es son meses donde es la temporada baja y además el Banco Central allí se coloca del lado vendedor donde la demanda de divisas por el sector importador se vuelve bastante agresivo. Entonces, el segundo semestre que nos depara en términos cambiarios es absolutamente desafiante y las perspectivas no son buenas en la medida que no se tome alguna medida adicional para generar algún refuerzo de reservas, porque más allá de que hoy estamos en los 6.600 millones de dólares negativos en reservas netas, eso es relativamente transitorio hasta que acordemos con el fondo, porque vamos a tener que hacer los pagos y ellos harán el desembolso, vamos a quedar arriba en algunos pocos dólares, pero sin dudas de que el flujo de fondos, justamente con el Fondo Monetario, para este año es muy probable en el que estemos meses colocando dinero líquido, es decir, que no estemos pagándole con el fondo, justamente por eso se hablaba de adelantar los desembolsos para no incurrir en esos desfasajes temporales de desembolsos. Así que el segundo semestre sin dudas que es desafiante y bueno, estaremos atentos a qué medidas se toman. Por ahora, dólar soja no se ha confirmado, no obstante, hay probabilidades, o por lo menos eso también lo marcan los precios. Bueno, está claro que el contexto local es muy desafiante, como bien lo marcabas, lo describías. Ahora, ¿tendremos alguna ayudita del exterior? El dato de inflación que se conoció el día de ayer de Estados Unidos, bueno, hace aliviar un poco las expectativas de una Reserva Federal muy agresiva, con lo cual podría verse, más allá de lo férreo que son con algunos discursos los integrantes de la Reserva Federal, quizás estemos nos acercando al ciclo de alza de tasas. Eso, por un lado, cómo puede impactar al contexto bastante delicado de la Argentina y también Brasil, ¿no? Que se está viendo un real bastante apreciado en estos meses y en estas últimas semanas, acercándose a 4, ¿no? Que también habla de, bueno, la buena salud que está viviendo el país vecino. ¿Cómo ves tanto el contexto global como regional en función de la actualidad argentina? Bueno, allí en Brasil sí está con niveles de apreciación interesantes, producto también de una tasa real positiva muy importante, lo que es Sí. el niveles de inflación que están teniendo. Bueno, marcaban deflación en el último dato conocido y la tasa está rindiendo fuertemente positiva, entonces eso en definitiva te termina jugando para tener un tipo de cambio real apreciado. Pero más allá de eso, que en definitiva a nuestros términos nos conviene tener un Brasil relativamente apreciado para nuestra balanza comercial, termina siendo Estados Unidos el foco de cuestión, donde ayer se conocieron algunos datos relativamente positivos por la inflación core,
bajando más de lo esperado, y que en definitiva ahora estamos entrando en un proceso bastante delicado de ver cómo es que realmente estaciona, si en definitiva llegamos realmente a un soft landing con la economía americana, porque en la medida de que eso no suceda, es probable de que sean malas noticias para Argentina si la economía americana no hace un soft landing y va hacia una recesión, porque en definitiva va a haber un risk-off espectacular, haciendo que los activos argentinos probablemente sufran, porque en definitiva hoy estamos en buenos festejos, en buenas perspectivas, por el hecho también de que a la economía americana le está yendo muy bien y se vuelcan activos de riesgo, se vuelcan inversiones como son en Argentina de países emergentes, el índice de renta fija emergente le ha ido bien también. Obviamente nosotros con nuestro beta, porque cuando renta fija emergente sube, nosotros subimos aún más y bueno, cuando caen, nosotros bajamos aún más por propio beta argentino de riesgo. Y en definitiva, si llegás a ver ese risk-off, probablemente los activos puedan sufrir independientemente de lo que esté pasando. ¿Puede llegar a haber alguna amortiguación si hay buenas perspectivas? Sí, sin duda alguna, pero la economía americana está entrando en un proceso delicado donde tenemos que ver hacia dónde está yendo realmente, si a un soft landing o una recesión, y a partir de allí ver hacia dónde es que van los activos argentinos, que bueno, lógicamente son de mayor riesgo, pero con mayores retornos como hemos visto en este último año. Ayer se dio el dato de que el dólar en el mundo, comparado contra las principales divisas globales, tocó mínimos de más de un año. Y te preguntaba exclusivamente por ese tema, ¿no? ¿Cómo eso puede afectar a los precios de los commodities? En Argentina claramente dependemos mucho de cómo le vaya al precio de la soja, el maíz, el trigo, bueno, también del petróleo, obviamente, ¿no? Pero digo, ese dato de dólar más barato, o sea, por lo menos tocando mínimos en más de un año, te llamó la atención? O sea, ¿puede cambiar algo para adelante respecto a los precios de los commodities o no? ¿O ves que más o menos están tendiendo a estabilizarse y quizás en algunos casos hasta bajar un poco de precio? ¿Cómo ves eso? En términos de commodities energéticos, lo he visto relativamente estabilizado. Si bien es cierto lo que comentás, siempre se suele mirar a commodities junto con el índice dólar por el hecho de que a mayor competitividad del dólar termina siendo mayor preponderancia sobre commodities por su abaratamiento frente a otras monedas. De todas formas, yo creo de que los commodities siempre siguen su ciclo individual más allá de lo que suceda con el dólar. Sin dudas Mm. que una depreciación del dólar frente a otras monedas le genera algún sustento extra, pero en lo que es, por ejemplo, commodities agro, estamos yendo a un camino donde la soja ya dejó de ser la soja de $600, el maíz ha tenido sus bajas importantes y las perspectivas, por lo menos planteadas por el USDA, no son relativamente buenas en términos de precios. Entonces, eso le juega bastante en contra para las perspectivas de balanza comercial que podamos llegar a tener en Argentina, contando commodities agro, sin contar, en definitiva, lo que podemos llegar a tener de superávit comercial energético a partir de gasoducto y demás, que allí en commodities, lo que hace combustibles fósiles y demás energéticos, termina estando relativamente estable, o por lo menos no hay demasiadas perspectivas de que vaya a haber una baja abrupta porque los stocks se están recomponiendo, no se están liquidando stock de sobremanera, y el conflicto entre Rusia y Ucrania pareciera haber empezado a estar en segundo plano, donde también, bueno, se está hablando del corredor, de corredor seguro, el corredor donde se vincularían algunas exportaciones de trigo, por ejemplo, que veremos ahora cómo se renueva, pero puede generar alguna volatilidad extra. Salvador, y te tengo que preguntar también qué va a pasar y qué está pasando con los activos argentinos, los bonos, que vienen de un rally fenomenal en el último mes y medio, arriba del 40%, algunos bonos. También las acciones, aunque quizás ahora un poquito más de selectividad se está viendo en el mercado, pero para adelante, ¿cómo ves? ¿Hay todavía margen para que sigan subiendo? Y en todo caso, ¿dónde ves las mayores oportunidades? ¿En acciones, en bonos? ¿En qué sectores de las acciones argentinas? ¿Qué bonos? Bueno, a ver, en términos de acciones, vamos por partes. Eh, en el mercado accionario, para mirarlo de manera global, si bien siempre hay alguna que otra que está algo más retrasada, por ejemplo, en su momento habían sido bancos y luego tuvieron su
remontada frente a energéticas, por ejemplo. De todas maneras, todas acompañando un buen sendero al alza en estos últimos meses. Si uno mira acciones contra bonos, aún los bonos, si bien han corregido, terminan estando algo rezagados frente al mercado accionario. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que los bonos estaban bastante ligados a lo que estaba sucediendo con el gobierno, con la gestión actual, y eso les impedía despegar un poco como fueron las acciones, sumado a las dudas fundamentadas o no de un probable default, haciendo que entonces la renta variable corporativa tenga mayor preponderancia sobre bonos, que luego esto se revierte un poco. Camino hacia adelante, tenemos que pensar qué va a suceder con las elecciones, porque en definitiva, máximos de esta gestión fueron un verbal de $800 y para bonos estamos en estos niveles ya recuperando cierto recorrido a la baja que tuvimos, pero aún no. ¿Qué quiero decir con esto? De que si los datos dan una victoria del oficialismo, quizá tengamos mayor volatilidad por el mismo hecho de que las acciones tienen recorrido a la baja por cómo pricea el mercado una victoria del oficialismo, como lo hemos visto, quizá no con la misma magnitud, pero como lo hemos visto en las PASO de 2019. Pero si miramos hacia adelante con una alternancia, con una posibilidad de que las cosas mejoren, que todo el panorama electoral parece querer ir en ese sendero, porque en definitiva estamos hablando de baja del déficit, de aumentar la balanza comercial, del tipo de cambio que se empiece a unificar, de quitar el cepo, acciones tienen alguna upside, pero sin dudas, bonos son los que tienen las mejores probabilidades de tener algún rally adicional por el mismo hecho de cómo estaban desarbitrados frente a acciones. Así que eso es un poco el escenario hacia adelante. Acciones tienen potencial de acuerdo a cómo den los resultados, pero bonos aún más por cómo estaban rezagados frente a acciones. La última que te hago, y volviendo al primer tema que tocamos en esta entrevista, y tiene que ver con el tipo de cambio. ¿En qué niveles te lo imaginás a fin de año? Falta mucho, ya lo sé, y puede pasar demasiado en el medio. Pero bueno, en función de tus números, tus cálculos, también lo que está viendo el mercado, te voy a preguntar por dos momentos. Quizás las paso de agosto y a fin de año. ¿Cómo te lo imaginás? Al tipo de cambio paralelo, ¿no? Bueno, paralelo, si uno proyecta inflación, deberíamos estar pensando en valores en torno a los 650 pesos, 600 pesos, sin dudas. El tema allí es de que comienza a jugar a fin de año con qué pase si hay unificación cambiaria, si levantan el cepo y demás, porque en definitiva eso te puede hacer que el tipo de cambio vaya a zonas donde quede competitivo, pero no necesariamente en niveles tan altos por el mismo hecho de que hoy la brecha te praisea estas restricciones, este cepo que hay, esta poca movilidad de capitales y en un tipo de cambio que está completamente atrasado. Entonces, si uno proyectase inflación, deberíamos estar empezando en 650, en 600 pesos, en ese rango. Ahora bien, el tema allí es que justo estamos en un año bisagra donde puede cambiar abruptamente las perspectivas. Entonces, pensar en que un tipo de cambio se va a desarrollar solo por inflación, teniendo en cuenta una base en el cual teníamos brecha del 100%, allá por diciembre, enero de 2023, en definitiva está sesgado a que todo continúe en la misma manera en la que estamos ahora y que no haya cambios en cuanto a las perspectivas y el escenario que tenemos. Entonces, dólar oficial probablemente lo quieran llevar en torno a los 350, 400 pesos y un tipo de cambio paralelo probablemente esté rondando en esos valores 650, 700, siempre proyectando por inflación, no es que sean estimaciones en base a fundamentos que uno pueda llegar a pensar que sí va a estar en ese valor, sino solamente proyectando lo que puede llegar a pasar. Muy bien, Salvador. Te agradezco por este tiempo. Me encantó, muy, muy rica la charla. Pasamos por varios temas y hay muchísimo para hablar de la coyuntura local, así que quedará para más adelante otros temas, pero creo que los más importantes de la actualidad los hemos tocado, así que te agradezco por tu tiempo y un placer que estés con nosotros aquí en IB Más Live. Gracias, Salvador. Gracias a ustedes por la invitación, un placer.